Y este documento es los Artículos de Confederación de 1777. Ujú. Este documento de los Artículos de Confederación es un documento que, como su nombre lo indica, establecía la federación o el sistema de Estado o la forma de Estado federal en Estados Unidos. Y es en este documento donde, de hecho, por primera ocasión en la historia de los Estados Unidos, a las 13 colonias, que ustedes recordarán que las 13 colonias eran colonias, como su nombre lo indica, eran colonias, colonias inglesas que estaban sometidas al régimen de la corona inglesa, ¿no? Pero después de su independización, ¿no? Después de que se independizaron, las 13 colonias de Inglaterra tuvieron necesidad de establecer un gobierno o de estructurarse gubernamentalmente para poderse organizar, porque quedaron desorganizadas, ¿no? Y entonces estas 13 colonias empezaron a tener reuniones como el Congreso Continental, por ejemplo, que ya lo habíamos revisado, y produjeron este documento denominado los Artículos de Confederación en 1777, en donde por primera ocasión se puede ver, se puede leer que ya no utiliza la denominación de colonias, de las 13 colonias. Ya no, por primera ocasión deja de utilizarse esta denominación de las 13 colonias y empiezan a denominarse como estados. Las colonias pasan de ser colonias ahora a ser estados. ¿Cuál es la diferencia entre una colonia y un estado? Una muy importante. Hay varias diferencias, pero una muy importante. ¿Cuál es? Que una colonia está sometida a un régimen de otro país, en este caso al régimen inglés. Ajá. Mientras que un estado es independiente, es libre y es independiente. Esa es la principal diferencia entre una colonia y un estado. Entonces, en este documento de los Artículos de Confederación, por primera ocasión en la historia, en lugar de hablar de 13 colonias, empezaron a hablar de estados, pero con una característica muy importante. ¿Cuál característica? Que esos estados estaban unidos, tenían una unión. Ajá. Y entonces, en lugar de ser 13 colonias, se convirtieron en varios estados que se unieron. Y entonces se empezaron a autodenominar como Estados Unidos. Repito, esto ocurre en este documento denominado los Artículos de Confederación de 1777. Ajá. Documento que básicamente lo que hace es establecer una forma de Estado federal. Básicamente eso es lo que hace, ¿no? Su propio nombre lo indica, artículos de confederación, que es lo que indica, que son artículos que regulan la confederación, o más bien la federación, que era una federación. ¿Qué es una federación? De acuerdo a lo que hemos estudiado en nuestra materia de teoría del Estado, una federación es una unión de varios estados, para varios fines, entre ellos una autoprotección, una autorregulación. Ajá. Eso es una federación. Entonces, por eso, a partir de este momento y con este documento, las 13 colonias dejan de ser colonias y se convierten en Estados Unidos. Como dato adicional es que este documento de los Artículos de Confederación de 1777 se terminó de redactar el 15 de noviembre de 1777, pero su vigencia inició hasta 1781. Su vigencia inicia después, no inició cuando se terminan de redactar, sino que inicia después, ¿no? Pero lo importante de este documento, que es una importancia, desde luego, constitucionalista, es una importancia relacionada con el constitucionalismo, radica precisamente
en que precisamente radica en que se da por primera ocasión, se plantean o se establecen las bases por primera ocasión, las bases necesarias para considerar como federal a un estado. Ajá, es esa esencia de la unión de varios estados en un estado federal, que es una unión de estados. Uh-huh. Y esto es una característica del federalismo. Perdón, es una característica del constitucionalismo. El federalismo, repito, el federalismo es una característica del constitucionalismo. Ajá, es una característica. Entonces, actualmente nuestra Constitución, por supuesto que regula en alguno de los preceptos, regula la forma de Estado federal mexicano, ¿no? Del Estado mexicano, la forma federal del Estado mexicano está regulado en alguna parte de nuestra Constitución. Obviamente ustedes ya estarán pensando en que se trata de que esa regulación se trata de incluirla y está desde luego en la parte orgánica de la Constitución, no en la parte dogmática. Ajá. En la parte dogmática están cosas como los derechos a la vida, a la libertad, como la libertad de prensa, la libertad de religión, como el derecho de propiedad, que son derechos que ya vimos también aquí en la Declaración de Derechos de Virginia, por ejemplo. Esos derechos están actualmente en las constituciones, en el caso de la Constitución mexicana, desde luego también está, pero está incluido en la parte dogmática, mientras que este aspecto federalista, este aspecto federal, lo tenemos incluido en la parte dogmática. ¿Ah? En la parte dogmática. Pero bueno, vean ustedes cómo el antecedente directo está aquí en estos artículos de confederación. ¿Ah? Y solamente vamos aquí a ver tres artículos de este documento para que vean ustedes cómo hacía referencia específicamente a lo que estamos mencionando. Dice el artículo 2, cada estado, dice, ya no habla de colonias, ya no son colonias, ahora habla de estados. Y cada estado conserva su soberanía, libertad e independencia. Ajá, soberanía, libertad e independencia. Esto es una diferencia muy importante con relación a una colonia. Una colonia no tiene soberanía, no tiene libertad ni independencia. ¿Por qué? Porque la estructura gubernamental pertenece a otro país al que está sometido, como en este caso a Inglaterra, ¿no? A la corona inglesa. Pero cuando se habla de un Estado, entonces ya hay soberanía, hay libertad, hay independencia. Dice, y todo poder, jurisdicción y derecho que no sea por esta confederación expresamente delegado a los Estados Unidos en el Congreso reunido. Ajá. Vean, por primera ocasión se habla expresamente de los Estados Unidos. Ajá, de los Estados Unidos. Pero vean cuál es el origen. Vean ustedes, lo importante aquí es ver el contexto en el que surgen esos Estados Unidos. Ajá. Ese contexto, ¿no? Eran colonias, se convierten en estados. ¿Por qué? Por la necesidad de autorregularse, de autoorganizarse, de estructurarse gubernamentalmente y por supuesto de tener independencia y de ejercer su propia soberanía, ¿no? El artículo 3 dice, dichos estados entablarán por separado una amistad firme entre sí para su defensa común, la seguridad de sus libertades y su bienestar mutuo y general. Ajá, es para una autoayuda, como hace rato les comentaba. Una federación tiene, entre otras finalidades, que los estados que conforman esa federación se autoayuden, ¿no? Se ayuden entre sí. Esa es la finalidad. Ajá. Obligándose a prestarse asistencia mutua contra toda la fuerza ofrecida o los ataques realizados sobre ellos, o cualquiera de ellos a causa de la religión, la soberanía, el comercio o cualquier otra pretensión. Ajá. Asistencia mutua. Pero también sigue hablando de estados. Y el artículo 5 dice, para el manejo más conveniente de los intereses generales de los Estados Unidos, sigue hablando de Estados Unidos, ya no de colonias, sino de Estados Unidos. Los delegados serán nombrados anualmente de la manera que las legislaturas de cada estado ordenen.
Algo similar a lo que actualmente pasa en una federación. En México, por ejemplo, cada uno de los estados tienen también ciertas atribuciones que están determinadas por cada estado, ¿no? Por cada estado, ¿no? Y esto es lo que establecen estos artículos de confederación. Y dice reunirse en el Congreso el primer lunes de noviembre, con un poder reservado para cada estado para retirar a sus delegados o cualquiera de ellos en cualquier momento dentro del año y enviar a otros en su lugar por el resto del año. Esto es parte de la forma en la que cada estado va a hacerse representar en un congreso. En un congreso. Ajá. En un congreso que hoy en día lo conocemos como Congreso de la Unión. Por eso es un Congreso de la Unión, porque es a donde van representantes de los estados que están unidos. Es un Congreso de la Unión. O, lo que es lo mismo, un Congreso de la Federación. Ajá. En México, pues, también tenemos nuestro Congreso de la Unión y también opera de manera similar con representantes de cada estado y también con representantes, por supuesto, que son los senadores, y también con representantes de la población, ¿no? de las personas, de los pobladores, de los ciudadanos, que son los diputados.